Noticias de última hora, preste mucha atención. El ex vicepresidente Jorge Glass vuelve a recibir una orden de prisión preventiva por supuesto acto de corrupción cometido en la reconstrucción de Manabí. El juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, dispuso que la etapa de instrucción fiscal por el delito de peculado contra los 3 procesados dure 90 días. Para el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera, la única medida idónea para asegurar la comparecencia al proceso penal por el delito de peculado del ex vicepresidente Jorge Glass y Carlos Bernal, ex secretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, es la orden de prisión preventiva. El magistrado dispuso para ambos que se giren las boletas de localización este viernes, 5 de enero, 7 meses después de que la fiscal general, Diana Salazar, solicitó una fecha para formular cargos y luego de 3 intentos previos fallidos, Rivera finalmente pudo instalar, al 4º intento, la diligencia en el caso denominado Reconstrucción de Manabí contra Glass, investigado por sus intervenciones como vicepresidente y presidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, así como contra Bernal y también Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. Para Ortiz, el magistrado nacional ordenó que se le impongan las medidas cautelares de prohibición de salida del país y la presentación periódica el primer día de cada semana en la Secretaría de la Corte Nacional, en Quito. La fiscal Salazar, durante la formulación de cargos, aseguró que no solicitaba prisión preventiva para el ingeniero civil de profesión porque había colaborado con la investigación y no había intentado eludir a la justicia. Acción y captura para que se proceda con la medida cautelar. Nuevamente se dictó orden de prisión preventiva para el ex vicepresidente Jorge Glass. El juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, además dispuso que se oficie a Interpol para localización y captura de Glass, quien se encuentra asilado en la Embajada de México. Esto es por el caso Reconstrucción de Manabí. Por segunda ocasión, el ex vicepresidente Jorge Glass recibió orden de prisión preventiva en su contra por el delito de peculado cometido, presuntamente en el caso Reconstrucción de Manabí. La Fiscalía presentó 85 elementos de convicción. Ahí se habría determinado la presunta existencia de abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas. Según la fiscal general del Estado, Diana Salazar, estas personas fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril del año 2016. Andrés Villegas, defensa de Glass, rechazó esta medida y recalcó que no habían elementos para dictar prisión preventiva. El comité tenía unas labores no de ejecución de contratos. El comité articulaba planes, política. Fiscalía esgrimió 85 elementos de convicción, 85 de los cuales ni uno solo señala al ingeniero Jorge Glass. Pero la medida de prisión preventiva también fue dictada en contra de Carlos Bernal, quien figuró como secretario del Comité de la Reconstrucción de Manabí, mientras que Glass como presidente de esa misma entidad. Según el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, ambos recibieron cargos por posible peculado en la disposición ilegal de fondos de la Ley de Solidaridad por el terremoto 2016 para proyectos que no eran emergentes. Previo a esta audiencia se trataron los 3 pedidos presentados por la defensa de Jorge Glass. Únicamente se trata de una acción dilatoria más por parte de la defensa técnica del ingeniero Jorge Glass. La recusación es un instrumento que tienen las partes cuando hay dudas sobre la imparcialidad del juez. Pero además de los 2 procesados, hay uno más. Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico. Para él, en cambio, se ordenó que se presente ante la autoridad competente y no podrá salir del país. En más noticias. Juicio político contra exministro Esteban Bernal continuó con la presentación de la prueba documental del asambleísta interpelante, Ekenner Recalde. Al Carlos Bernal se lo acusa de ser responsable de una supuesta suspensión y retiro del bono de desarrollo humano a grupos de atención prioritaria en Imbabura. Durante la sesión ordinaria número 11 de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dada entre la mañana y el mediodía de este sábado, 6 de enero, los integrantes de la mesa legislativa conocieron la actuación de la prueba documental de cargos que mantiene el asambleísta Ekenner Recalde, proponente designado para continuar con el trámite de juicio político en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, MIES, Esteban Bernal. Una hora antes de esta reunión, en la sesión número 10 de la comisión, la mesa legislativa presidida por la correísta Pamela Aguirre aprobó el cronograma de actuación de la prueba documental y testimonial que se dará en este proceso de juicio político contra Bernal, a quien se lo acusa de ser responsable de una supuesta suspensión y retiro del bono de desarrollo humano a grupos de atención prioritaria en la zona de Intag, Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, durante los meses de agosto y septiembre de 2022.
Como parte del proceso se dio lectura a la solicitud de juicio político presentada en marzo de 2023 por el entonces legislador proponente Mario Ruiz, entonces asambleísta por la provincia de Imbabura. Ruiz planteaba un juicio político contra el exfuncionario de Guillermo Lasso por un supuesto incumplimiento de funciones. Al no estar ya en la asamblea Ruiz, en su lugar fue designado, vía resolución, Recalde para que ejerza como interpelante en este proceso. Como parte de actuación de la prueba documental, también se dio lectura a cada una de los 15 memorandos, oficios e informes en los que se solicitó y entregó información relacionada con la suspensión y cesación del bonos de desarrollo humano que recibían ciertas personas en la provincia de Imbabura. En más noticias. Aumentar preguntas a la consulta de Daniel Noboa significará un nuevo análisis en la Corte Constitucional. El paquete de 11 preguntas de consulta popular está en trámite y, si aumenta el número, habrá un nuevo procedimiento para calificarlas. De concretarse el envío de un cuestionario de 5 preguntas de consulta popular propuesto por el gobierno de Daniel Noboa a SIM, eso implicará que la Corte Constitucional, CC, abra un nuevo expediente y sortee un juez que analice la constitucionalidad de los textos y los ponga en debate del Pleno para su pronunciamiento. Desde el 2 de enero, en el despacho de la jueza constitucional Teresa Núquez Martínez está en análisis el primer paquete de 11 preguntas sobre las que Daniel Noboa pide un pronunciamiento de constitucionalidad para llevar a cabo reformas legales al Código Orgánico Integral Penal, COIP, y para reactivar los casinos y juegos de azar, que es una actividad prohibida mediante consulta popular desde el 2011. En más noticias. Y el primer mandatario, Daniel Noboa, dispuso reformar el mecanismo de protección y seguridad para expresidentes y exvicepresidentes de la República mediante el decreto ejecutivo 108. La protección y seguridad a esas exautoridades será proporcionada exclusivamente en territorio nacional por un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la finalización de su mandato. De esta manera se modifica el decreto ejecutivo 906 emitido por Guillermo Lasso, en el que se establecía periodos mínimos de protección de 2 años para expresidentes y 1 año para exvicepresidentes. Además, la protección se extendía a territorio extranjero y a sus cónyuges. A través del régimen especial, el gobierno de Noboa iniciaría la construcción de las 2 cárceles ofrecidas para finales de 2024. Según el mandatario, serán una copia del centro de confinamiento para el terrorismo ubicado en El Salvador. Una de las promesas de seguridad del gobierno de Daniel Noboa va tomando forma. El pasado jueves dio más detalles de lo ofrecido en campaña, la construcción de nuevas cárceles. En una entrevista radial anunció que una de las 2 estructuras estará ubicada en la provincia de Pastaza, este del país. Sobre la segunda hay más precisiones. Estará en la parroquia rural Julio Moreno, en la provincia de Santa Elena, a 1 hora y media de Guayaquil. Vamos a poner la primera piedra en las cárceles la próxima semana. Ya está el MOU firmado. Tomará 10 meses construir esas cárceles. Parte del plan FED. El objetivo es que las cárceles estén en las zonas de menor influencia de los grupos delictivos y se situarán a entre 20 y 30 minutos de distancia en vehículo de la población, asegura el gobierno. El prefecto de Santa Elena apoya la decisión y aunque asegura hay acceso vial, aún faltan obras en sus alrededores. Como en muchas parroquias del país existen varias necesidades, pero el eje vial principal nosotros lo hemos construido y está en este momento expedito, con puentes, con soluciones hidráulicas. Para Juan Aguirre, experto en compras públicas, la construcción de estos centros en el tiempo autoimpuesto será desafiante. O sea, tendría que ponerse un número de maquinaria suficiente, un número de personal técnico suficiente que dirija las obras para hacerlo. Pero claro, todo eso, el plazo de ejecución de una obra forma parte también de los estudios. Según el gobierno, las cárceles que se construirán en los próximos meses serán una copia de la megacárcel de El Salvador, llamada Centro de Confinamiento para el Terrorismo. Ahí, en cada celda de unos 100 metros cuadrados, conviven de 60 a 75 reclusos. Para edificar la prisión, el Estado de El Salvador compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar 8 pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas. El penal cuenta con comedores, salas de descanso y gimnasio, pero solo para uso de los guardias. También hay celdas de castigo oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta.
el hecho de construir una cárcel no pienso que no va a balancear, digamos, en buenos resultados la cuestión de violencia y homicidio en Ecuador, sino que tiene que ser un andamiaje bien amplio, es decir, como se ha hecho en El Salvador, desde un plan de seguridad bien estructurado, el cual consta aquí de 7 fases. El gobierno de Noboa adelantó que habrá una tercera prisión en 2024 y ya se busca financiamiento para construirla, aunque no hay detalles de dónde estará. Expertos hacen observaciones a la pregunta 2 de la consulta popular, la cual plantea reforzar la acción de las Fuerzas Armadas en ingresos y corredores de las cárceles. Ellos afirman que este planteamiento es un recurso mal gastado debido a que las Fuerzas Armadas ya cuentan con esas funciones. Que si el objetivo era ampliar de excepcional a permanente las acciones de control de armas y municiones de las Fuerzas Armadas en los ingresos y corredores de las cárceles, es decir, sin un estado de excepción, con lo planteado solo será más de lo mismo, asegura Juan Manuel Guzmán, abogado penalista, puesto que la pregunta 2 de la consulta popular no implica ninguna reforma a normativas vigentes ni a la Constitución. Y esto es crucial, porque significa que lo que están haciendo es simplemente preguntarle al pueblo si están de acuerdo o no con que las Fuerzas Armadas hagan una u otra cosa. Pues a ver, eso ya se lo está preguntando en la pregunta 1. Y es que además de que este interrogante no incluye anexos, el jurista también cuestiona que existe el artículo 26 de la Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, en la que ya se delimitan las funciones no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de guías penitenciarios y Policía Nacional, por lo que agrega que se pudo mejor haber incorporado otros temas, como el sistema de jurados, propuesta de campaña del mismo jefe de Estado. Porque el tema de la unidad jurisdiccional y el tema de la administración de justicia por parte de jueces y no de jurados es un diseño constitucional que nosotros tenemos previsto en nuestra Constitución. El asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, en nuestro espacio de entrevistas a este debate también agregó que no se puede respaldar una iniciativa que solo busca legitimar al mandatario. Enviar preguntas que no tienen un asidero técnico, es decir, no hay en los anexos una propuesta de reforma. Lo único que está haciendo el presidente de la República al enviar estas preguntas es pedir al ecuatoriano que le respalden. Y afirma que ha obviado propuestas que realmente son importantes en materia de seguridad y otros temas. Está incluyendo la extradición, no está incluyendo la reforma laboral, no está incluyendo la reforma política, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Punto con el que también concuerda Guzmán, que indicó que la eliminación de este organismo podría ahorrar un importante recurso al Estado que podría ser utilizado para combatir el narcotráfico. En el IES, ¿en cuánto subirán las pensiones de los jubilados en 2024? Para 2024, se prevé que el IESS supere los 700.000 pensionistas. Conozca en cuánto se incrementarán las pensiones para este año. Por ley, las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, se incrementarán a partir de enero de 2024, en medio de una crisis de liquidez. Las pensiones máximas y mínimas que paga el IESS a sus jubilados son calculadas con base en el salario básico unificado, que subió de $450 americanos en 2023 a $460 americanos en 2024. Con ese antecedente, la pensión mínima, que es siempre la mitad del salario básico, pasa de $225 americanos en 2023 a $230 americanos al mes a partir de enero de 2024. En cambio, la pensión máxima equivale a 5,5 veces el salario básico unificado. Por lo tanto, la pensión máxima aumentará de $2.475 americanos a $2.530 americanos a partir de enero de 2024. Para el resto de las pensiones, el incremento se calcula acorde a la inflación promedio anual del año previo. Así lo establece la Ley de Seguridad Social. En más noticias.